Bien, hermanos, como se nos había informado, hoy vamos a iniciar una nueva serie. Y esta serie que vamos a iniciar hoy es una continuación de la serie que anteriormente ya habíamos tratado, llamábamos, o que se llamaba, En busca de la santidad, en la que decíamos que una de las exhortaciones que se nos hacía allí era el despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, ocupándonos del pecado de nuestra vida. Vuelvo a reiterar cuál es el tema de la santificación: es despojarnos del viejo hombre, la exhortación, despojarnos del viejo hombre para vestirnos de nuevo, ocupándonos del pecado de nuestra vida. Pero en esta serie que vamos a empezar la tarde de hoy, el asunto que vamos a considerar será la devoción a Dios en acción, es decir, la piedad. Y en esta serie nos enfocaremos principalmente, noten eso, en el proceso de vestirnos del nuevo hombre creciendo en la vida cristiana. Lo que quiero señalar, hermanos, es que mientras en la santidad era despojarnos de ese viejo hombre y vestirnos de nuevo, pero con respecto a la lucha con nuestro pecado, en esta se nos habla de vestirnos del nuevo hombre, pero enfocados en nuestra mirada en Cristo, en nuestra comunión con Él, creciendo en la vida cristiana. Por eso hemos llamado a esta serie En busca de la piedad. Y encontramos que a lo largo del Nuevo Testamento se nos mencionan series de cualidades que describen el carácter de cristiano. La más conocida es la que el apóstol Pablo nos ofrece en la epístola a los Gálatas, en Gálatas 5, 22 al 23, donde se nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y cuando miramos, hermanos, esto que llama el fruto del Espíritu no son más que cualidades del carácter cristiano, a las que debemos vestirnos, pero con las miras en Cristo, a quien queremos parecernos, porque precisamente estas cualidades son las descripciones de Cristo. Pero hay otras listas, no solamente esta es la única lista que existe de las cualidades del carácter cristiano, sino que hay otras listas en textos tales como Colosenses 3:12, en donde Pablo nos exhorta a que vestíos pues como escogidos de Dios. Noten esto: vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, etcétera. Noten todas las virtudes o las cualidades que habla del carácter cristiano, de las cuales nosotros debemos manifestar o vestirnos. Y en Efesios 4:2 al 3, Pablo exhortando a los efesios a que anden conforme al llamado que han recibido, ya que son diametralmente distintos a los que no son creyentes. Él dice que deben de vivir de una manera distinta. Y esa manera distinta, él dice en el versículo 2, dice: andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y noten que aquí habla de humildad y mansedumbre. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón? Las cualidades del carácter cristiano es nada más que parecernos a Cristo. Es que nuestro carácter sea como el de Cristo. Versículo 32 de Efesios 4. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y eso es lo que el Señor hizo con nosotros, nos perdonó. Y en Santiago, capítulo 3, versículo 17, Santiago describe la sabiduría que todo creyente debe tener, la que Dios nos ha dado, en contraste con la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Dice Santiago: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, mire las cualidades, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Toda esta lista del Nuevo Testamento, o estos textos, nos hablan de esas listas de las cualidades del carácter cristiano y que son cualidades de Cristo. Y en Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 7, el apóstol Pedro exhorta a los creyentes a creer diligentemente en la gracia, debido a que ellos han recibido de Dios abundante gracia. Dice Pedro: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud,
A la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Todas estas cualidades deben estar en los creyentes. Estos textos nos enseñan las características que describen a una persona piadosa. Y precisamente cuando hablamos en busca de la piedad, estamos hablando que debemos crecer en una vida de piedad, que precisamente surge de la devoción a Dios. ¿De dónde surge esa piedad? De la devoción a Dios. En otras palabras, si queremos ser semejantes a Cristo, que estas cualidades se hagan evidentes en nuestras vidas. Debemos vivir una vida centrada en Cristo, porque el carácter piadoso fluye de la devoción a Él, de un acercamiento a Él, de una intimidad constante con Él. Así que estas series de cualidades que se nos enseñan en el Nuevo Testamento son igualmente importantes en nuestra comprensión de lo que constituye el carácter cristiano. Y a eso es que prácticamente vamos a tratar todas estas cualidades, cómo hacer que broten en nosotros naturalmente, cómo poder manifestar y lucir de esta forma de lo que esta lista quiere que nosotros nos parezcamos a Cristo, y es la manera como nosotros debemos evidenciar si somos cristianos. Y aquí me atrevo a decir, hermanos, que cualquier estudio acerca del carácter cristiano estaría incompleto sin la inclusión de este asunto de la devoción a Dios. Porque si voy a hablar de piedad, indefectiblemente tengo que hablar de la devoción. Porque ¿qué es la piedad? Pues la devoción a Dios en acción. Cuando la devoción se presenta como un acto, a eso se le llama piedad. La devoción a Dios es más que el carácter cristiano. Nosotros debemos parecernos a Cristo, debemos tener esas cualidades, pero cubre la totalidad de la vida de este y proporciona el fundamento sobre el cual se construye dicho carácter. Note que estoy hablando que es la devoción el fundamento donde dicho carácter que estoy hablando es el que se forma. Si no hay devoción, no hay crecimiento en piedad, porque realmente no estamos pareciéndonos a Cristo, no está brotando de esa comunión esas cualidades. Por eso en nuestro primer bloque de esta serie, de toda esta serie, el primer tema general que vamos a tratar es el tema general de la devoción a Dios. Vamos a hablar generalmente de la devoción a Dios con respecto a la piedad. Recuerden que la piedad es la devoción en acción. Y en nuestro segundo bloque consideraremos ciertas características importantes de la persona dedicada a Dios. Ahora, mi hermanos, mi objetivo en esta serie es dejar muy grabado en sus conciencias y en sus mentes la importancia que tiene cada uno de estos aspectos de la devoción a Dios, y ofrecer también algunas sugerencias prácticas para el crecimiento en los mismos. Quiera Dios, hermanos, que muchos de aquí sean movidos a vivir vidas piadosas y a crecer en ellas. Eso es lo que deseamos a lo largo de estos estudios. No solamente que se quede en nuestras mentes, sino que podamos ver en la práctica esto desarrollándose en nuestra vida diaria. Así que desarrollaremos nuestra enseñanza solo en la mañana, en la tarde de hoy, bajo dos encabezados. A esta enseñanza le he puesto hoy: la piedad para todo aprovecha. Llamaremos a esta primer enseñanza, la piedad para todo aprovecha. Y voy a hablar de solamente dos puntos, dos encabezados solamente desarrollaré en esta tarde. Vamos a mirar en primer lugar la importancia que tiene la piedad en la vida del creyente. La importancia, ¿por qué es importante esta doctrina de la piedad para nosotros? Vamos a hablar de la importancia que tiene la piedad en la vida del creyente. Y en segundo lugar veremos la naturaleza o el carácter de la piedad. Perdón, vamos a mirar la naturaleza de la piedad. Así que vamos a nuestro primer encabezado, la importancia de la piedad en la vida del creyente. Y vamos un momento, hermanos, a 1 Timoteo 4:8 y leamos hasta la segunda parte del versículo 7. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero dice del versículo 7, leamos desde la última parte, dice: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha,
pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y la figura que Pablo aquí utiliza es desde luego la de un gimnasio para ejercitar y entrenar el cuerpo físico. Y es la de un gimnasio griego. En cada ciudad en el tiempo de Pablo tenía un gimnasio y Éfeso no era la excepción. Esos gimnasios eran lugar donde los jóvenes entre 16 y 18 años dedicaban su tiempo al entrenamiento físico. Esto era esencial ya que en la vida de aquellos días implicaba mucha actividad física y había mucho énfasis en el entrenamiento físico y en la gloria de los que ganaban los eventos deportivos. Pablo entonces, valiéndose de esta disciplina física, los aplica al mundo espiritual y exhorta a Timoteo diciendo: ejercítate en la piedad, Timoteo, ejercítate en la piedad. Se le dice que se entrene, que se ejercite, pero según el contexto inmediatamente anterior de los versículos 6 y 7, que lo describe como siendo nutridos con palabras de fe. Y de hecho los cristianos nos alimentamos con la palabra, tenemos sed de la palabra y nuestra fe fortalecida por la palabra. Pero también dice, y desechando los mitos profanos para poder ser y pueda seguir siendo un excelente ministro de Cristo Jesús. Pablo le dice así a Timoteo. Se le dice que se ejercite teniendo presente la piedad o la vida piadosa. Así que el ejercicio que se le exhorta a realizar es de carácter espiritual, aunque Pablo se está valiendo de un entrenamiento físico para darle ejemplo. Dice Pablo: Timoteo, ejercítate en la piedad. Y noten que el verbo está en tiempo presente, lo cual indica que era algo que Timoteo debía buscar constantemente. No era por temporadas, no era por una ocasión, sino que constantemente él debería estar buscando ser una persona piadosa. Ejercítate en la piedad, Timoteo. Timoteo debería entrenar su hombre interior para la piedad. Así que lo que Pablo tenía presente debe de haber incluido una o más de las siguientes comparaciones. Por ejemplo, así como la juventud en el gimnasio se ejercita hasta lo que más puede, así tú también, por la gracia y el poder de Dios, no debes escatimar esfuerzos para alcanzar esa meta. En segundo lugar, así como la juventud se desprende de todo impedimento o carga para ejercitarse más libremente. Ustedes han escuchado a estos jóvenes que se quitan muchas cosas que los distraen de su entrenamiento. Pues Timoteo debería hacer también eso en el ámbito espiritual. Y dice Pablo a Timoteo: así tú también debes desprenderte de todo lo que estorba en tu progreso espiritual. Hermanos, y eso es un deber de un cristiano. Todo lo que impide que nosotros crezcamos espiritualmente debemos quitarlo. Todo estorbo debemos quitarlo, porque si no, no nos estamos ejercitando en la piedad. Y sigue diciendo Pablo, es como si le dijera así como la juventud tiene el ojo puesto en la meta, quizá la de demostrar su habilidad superior en el lanzamiento del disco, en ganar la lucha o el combate del boxeo, en la palestra, o la de ser el primero en alcanzar el poste que señala el lugar de la victoria en la pista de carreras, o al menos a la de mejorar el físico. Así tú debieras constantemente, le dice Pablo a Timoteo, apuntar hacia tu objetivo espiritual, el de la dedicación, el de la completa dedicación personal a Dios en Cristo. Esta es la meta. Pablo decía: sigo la meta del supremo llamamiento. Hay una meta que alcanzar y necesitamos mucho entrenamiento. Necesitamos ejercitarnos. ¿Y en qué? En la piedad. Pero la pregunta es, ¿por qué es importante ejercitarse en la piedad? Bueno, dice Pablo en nuestro texto por dos cosas. En primer lugar, porque la piedad para todo aprovecha. La piedad para todo aprovecha. Y en segundo lugar, porque tiene promesas para esta vida presente y la venidera. Y aquí no debe sorprendernos, hermanos, que Pablo, al hacer uso del gimnasio como figura, ahora establezca una comparación entre el valor del ejercicio físico y el ejercicio para la vida piadosa. Él hace una comparación, un contraste entre el valor del ejercicio físico. Él no está diciendo que no debemos hacer ejercicio físico. De hecho, si pudiéramos decirle, aquí está diciendo que es bueno que hagamos ejercicio físico, pero es mucho mejor
ejercitarnos en la vida de piedad. Dice Pablo, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Trae provecho? Sí, pero el provecho es poco. Pero la piedad para todo aprovecha. Así que afirma que lo primero es de algún provecho, es útil para algo. Sin embargo, lo segundo es de beneficio en todo sentido, es útil para todas las cosas. De ningún modo, ahora Pablo está menospreciando, hermanos, el valor del ejercicio físico. Él está diciendo dos cosas. Por un lado, que la bendición que procede del ejercicio físico, por grande que éste sea, es definitivamente inferior a la recompensa que se promete de vivir una vida piadosa. Y lo primero, en el mejor de los casos, concede salud. Por ejemplo, hermanos, no es mentira que aquellos que hacen más ejercicio son más saludables. De hecho, esas personas tienden a envejecerse menos que las que son sedentarias. Concede salud física, pero además de eso concede fortaleza, vigor al cuerpo. Esas personas tienen más fuerza y más vigor en su cuerpo y también hermosura física. Estas cosas son maravillosas y deben ser apreciadas, pero lo segundo concede vida eterna. La esfera en la que el ejercicio físico es de provecho es más restringida que aquella en la vida piadosa otorga su recompensa. Mientras que una otorga beneficios para esta vida, solamente la piedad otorga beneficios para esta vida y la que viene, para este siglo y el venidero. Por otro lado, lo primero tiene que ver con el presente y aquí. Lo segundo con el presente y aquí, pero también tiene alcance mucho mayor. Y ciertamente, hermanos, eso es lo que quiere decir, como lo muestra claramente el versículo 8. Después de las palabras dice, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida y de la venidera. Dios ha prometido, hermanos, esto, y Él siempre cumple sus promesas. Y esta vida que Dios concede y que sobrepasa toda bendición en valor, es tanto para el presente, para el futuro, para la edad presente y para la venidera. Si ves que las dos son provechosas, pero una tiene mayor alcance que la otra. Una como otra es buena, pero una tiene mayores provechos, mayor alcance. Por cierto, creo que no hay mayor halago, hermanos, aparte de lo que ya hemos dicho, para un cristiano que decirle que es una persona piadosa. Ustedes sabían, hermanos, que una de las cosas que les gustaba llamarse a los fariseos era que les dijeran piadosos. De hecho, la palabra fariseo significa piadosos. Y a ellos les gusta que les llamaran así. Pero decir a una persona piadosa, devota a Dios, es un halago y debe ser halago para un creyente. Y puede tratarse de un padre responsable, de un celoso servidor de la iglesia, de un dinámico testigo de Cristo o de un talentoso líder cristiano, pero nada de esto importa si al mismo tiempo no es alguien devoto a Dios y no es alguien piadoso. Yo creo que, hermanos, en la iglesia puede haber personas que son muy serviciales, pero la pregunta, lo más importante es que su servicio vaya unido a una vida piadosa. Pueden haber hombres que prediquen como un ángel, pero eso no servirá de nada si estas personas no viven una vida de piedad, porque todo esto aprovecha. Así que no hay mayor virtud, hermanos, y es algo que nosotros debemos desarrollar en nuestra vida. Así que las palabras piadoso y piedad aparecen solo unas pocas veces en el Nuevo Testamento, pero la Biblia entera es un libro que tiene que ver con la piedad o la devoción a Dios. Siempre que aparecen estas palabras, para nosotros están cargadas de mucho significado y de mucha enseñanza. Cuando Pablo quiere resumir, de hecho, noten lo que dice, él va a sintetizar, a resumir la vida cristiana en un párrafo muy breve, se encuentra en la devoción a Dios. O sea, es decir, ¿cómo se resume toda la vida cristiana? Devoción a Dios. Eso es la vida cristiana. Y o sea que un cristiano, ¿quién es? Una persona que es devoto a Dios. Vamos a Tito 2:11 al 13. Tito 2:11 al 13, donde Pablo hace este resumen, esta síntesis de lo que es el carácter o la vida de un cristiano. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. Versículo 13.
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora noten que cuando usted piensa en la descripción de su trabajo como apóstol de Jesucristo, lo describe como su llamamiento a afirmar la fe de los escogidos. Pero aquí en este texto estamos hablando, hermanos, de que la vida del cristiano, mientras está en la espera, y de hecho la esperanza que tenemos en la venida de Cristo, en nuestra glorificación, ¿sabe qué es? Nuestra motivación es a ser piadosos. La segunda venida de Cristo, las glorias eternas, lo que nos motivan, lo que nos incentiva es a vivir de manera piadosa. Por eso es que es importante, porque hay cosas que nos motivan, pero también la piedad, hermanos, es muy provechosa para este siglo y el venidero. Y cuando Pablo piensa en la descripción de su trabajo como apóstol, recuerde que Pablo dice, ha sido llamado, lo describe como un llamamiento para afirmar la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según piedad. Note que él dice el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Tito 1:1 dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pablo dice, mira, los escogidos van a vivir una vida en la piedad porque su fe, esa vida de ellos es conforme a esa piedad, es según la verdad, la piedad. Y en su primera carta a Timoteo, Pablo hace hincapié en la devoción a Dios. Debemos, ¿se acuerda, hermanos, que leímos esto en el capítulo 2 de 1 Timoteo? Que debemos orar por los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, noten otra vez la importancia que le da a las cartas a la vida de piedad, como señalando el carácter entero del cristiano. Debemos ejercitarnos para la piedad, pero debemos seguir o perseguir la piedad. Y la palabra seguir indica, note esto, un esfuerzo persistente y constante. Un esfuerzo persistente y constante. Y aquí, cuando Pablo dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor, se está refiriendo a que debemos ocuparnos y esforzarnos en crecer en la vida de piedad. Así que la piedad acompañada de contentamiento se presenta también como una gran ganancia. Y finalmente, la piedad para todo aprovecha porque tiene promesa para la vida presente y para la vida venidera. Ahora bien, hermanos, cuando Pedro, también pensando en el día del Señor, lo que hablábamos ahora, en el cual la tierra y sus obras serán destruidas, se pregunta qué clase de personas debemos ser. Él responde que hemos de andar de manera santa y piadosa manera de vivir en segunda de Pedro 3:10 al 12. En espera de que Cristo va a venir y que este mundo va a ser fundido en fuego y que Dios va a levantar, va a hacer nuevos cielos y nueva tierra. A la luz de esta verdad, esto debe motivarnos a vivir o andar santa y piadosamente. Noten que aquí está hablando, resumiendo, el caminar del cristiano como una vida ¿de qué? De piedad. Y Pedro utiliza el evento más trascendental de la historia para llamarnos a cumplir con nuestro deber cristiano, a vivir vidas santas y piadosas. Seguramente entonces, hermanos, la piedad no es un lujo espiritual o opcional de algunos santos del pasado, como algunas personas creen, o de algún grupo de supersantos de hoy. No, el privilegio es un privilegio de nosotros ser piadosos, pero también es una gran responsabilidad de cada cristiano, ir en pos de la vida de piedad. Ejercitarse para ser piadoso, estudiar con diligencia la práctica de la piedad. Hermanos, esto es necesario. No necesitamos ningún talento o equipamiento especial. Dice el apóstol Pedro, ¿por qué? Porque no necesitamos de esto, porque todas, en 2 de Pedro 1:3, todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, ¿sabe qué? Nos han sido dadas. Para crecer en la piedad, todos los recursos, todo verdadero cristiano no tiene excusa porque Dios le ha suplido de todos los dones para crecer en la piedad. Todo verdadero creyente, hermanos, tiene todo lo que se requiere para vivir una vida piadosa. Aún el creyente más capacitado debe usar los mismos medios que los demás en la práctica de devoción utilizan. Los que están empezando como los que llevan bastante tiempo.
Bueno, ya terminando y hablando de la importancia de la piedad, pasemos ahora en segundo lugar a ver la naturaleza de la piedad. La naturaleza de la piedad. La palabra piedad en el Nuevo Testamento es traducida del término griego eusebia, que expresa la realidad o la reverencia, o sea, expresa la realidad de la reverencia y la piedad y la genuina virtud espiritual. Ahora, este término que estamos utilizando, eusebia, que es lo que traduce la Reina Valera como piedad, ese término era utilizado por los filósofos de la época de Pablo. Los seguidores de Platón, por ejemplo, definían como una conducta correcta con relación a los dioses. Noten, porque la idea que estos filósofos tenían es más o menos la idea que Pablo nos quiere transmitir aquí, pero obviamente con el Dios vivo y verdadero. Y dice que él, de Platón, por ejemplo, sus seguidores definían la eusebia, la piedad, como una conducta correcta en relación de los dioses. ¿Sí están viendo el término? O sea que la piedad tiene que ver en mi relación con Dios, brota una conducta que no es distinta a la naturaleza de ese Dios a quien tengo relación. Así que la definición, también hay otra definición de los estoicos, era conocimiento de cómo debe adorarse a Dios. Luciano, también otro filósofo griego, dijo que describía a uno que era amante de los dioses, una persona que amaba a los dioses, mientras que Jenofonte dijo que caracterizaba a alguien que era sabio en relación con los dioses. La idea es tener una relación con un Dios y que eso producía una conducta de acuerdo al Dios que teníamos. Ahora, así que hasta para los paganos, eusebia significaba una preocupación por la deidad y la reverencia por las cosas santas. Pero este concepto se trasladó a la fe cristiana y la piedad es una actitud, y noten esto, la piedad es una actitud y unas respuestas correctas hacia el verdadero creador Dios. Una preocupación del corazón con verdades sagradas y santas es respecto por lo que Dios merece y es por lo consiguiente la más alta de las virtudes. Porque nosotros estamos, ¿sabe qué? En esa relación y en la piedad que estamos buscando, agradar a Dios con nuestra actitud. O lo que nos preocupa es que nuestra actitud agrade a Dios. Pero esa actitud tiene que ver con nuestra comunión y el respeto que tengo con Él. Ahora, entonces preguntémonos, entonces, ¿qué es la piedad entonces? ¿Cuáles son las características de una persona piadosa? ¿Cómo llega a alguien a ser piadoso? ¿Y qué viene a su mente cuando piensa en la devoción? Bueno, y hermanos, y aunque yo sé que estas preguntas o estas respuestas siempre terminan por expresar alguna idea del carácter cristiano, porque siempre cuando hablamos de piedad estamos hablando de carácter, sí tiene relación, pero no es el fundamento. Mediante expresiones, por ejemplo, uno le pregunta, bueno, ¿qué es piedad? Bueno, es ser semejantes a Dios, o es ser como Cristo, o es el fruto del Espíritu. Bueno, la devoción a Dios incluye todo esto del carácter cristiano, lo incluye, pero es mucho más que esto. Hay un aspecto de la devoción a Dios que resulta más fundamental que el carácter piadoso, es decir, sobre el carácter cristiano se fundamenta en algo y estamos hablando de la piedad. Es decir, de hecho, constituye el fundamento sobre el cual se construye el carácter piadoso. La pregunta es, ¿dónde se construye el carácter piadoso? Y la Escritura comienza a darnos pruebas acerca de eso. ¿Y sabe a qué le llama eso? ¿Cuál es el fundamento de la piedad? La devoción a Dios. Desde sus primeras páginas, en Génesis 5, 21 al 24, hay un breve resumen de la vida de Enoc. ¿Se acuerda de este hombre que caminó? ¿Cuál era la vida de Enoc? Que este hombre caminó con Dios. En los tres primeros versículos, Moisés dice 2 veces que no caminó con Dios. Leamos Génesis 5, 21 al 24. Dice así: vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Versículo 22. Y caminó Enoc con Dios, pues después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Bueno, los días de un año, 365 años. Algo curioso, ¿no?
Versículo 24, caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué pasó? Y desapareció porque le llevó Dios. La vida de Enoc era una vida agradable a Dios. ¿Por qué? Porque él caminaba con Dios. ¿Qué es lo que hacía agradable la vida de Enoc para con Dios? Que él estaba caminando con Dios. El autor de Hebreos, por su parte, en el capítulo 11 de su epístola, incluye a Enoc en la lista de los héroes de la fe, pero lo considera desde otra perspectiva. Vamos a mirar porque Moisés dice que era un hombre que caminó con Dios, pero ahora en Hebreos 11, mire lo que él va a decir respecto a Enoc. Dice en Hebreos 11, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuál fue el testimonio? De haber ¿qué? Agradado a Dios. Aquí hay dos pistas importantes. Una es que Enoc caminó con Dios y la otra es que no agradó a Dios. Entonces es evidente por estas dos declaraciones que la vida de Enoc estaba centrada en Dios. Dios era el norte de su existencia, el centro de su vida. O sea que estamos más o menos definiendo qué es la piedad. Es una vida centrada en Dios. Su vida se estaba centrada en Dios. Enoc caminó con Dios, disfrutó de una relación con Dios y agradó a Dios. Podríamos decir con toda seguridad que no era un hombre devoto de Dios. Y de eso surgía una vida de piedad, por eso era un hombre piadoso. Este es el significado de la piedad. Es una persona que está dedicada a Dios. Es una persona que camina con Dios y que agrada a Dios porque anda en comunión con Dios. El significado original de la palabra que aparece en el Nuevo Testamento, traducida como piedad, comunica idea de una actitud personal hacia Dios que produce, note esto y vuelva a decir esto, presten atención, el significado original de la palabra piedad que aparece en el Nuevo Testamento, traducida como piedad, comunica la idea de una actitud, o sea que es una actitud personal hacia Dios que produce acciones que le agradan a Él. Una actitud personal hacia Dios que produce acciones que le agradan a Él. Ustedes recuerdan, hermanos, cuando hablábamos en busca de la santidad, que el tema era despojarnos del pecado y hablamos de la vida cristiana con relación al pecado. Por ejemplo, decíamos que la santidad inicial tiene que ver ¿con qué? Con el pecado. ¿Qué tiene que ver? Que fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Si hablamos de la santificación progresiva, tendríamos que hablar que nosotros tenemos que progresivamente mortificar el pecado. Y cuando hablamos de la santificación final, que es la glorificación, decíamos que era el estado en el cual el pecado era erradicado totalmente de nuestra vida. O sea que la santificación tiene con quitarnos ese viejo hombre y vestirnos del nuevo, despojándonos del pecado, pero tenía todo que ver con nuestra lucha y esta relación con el pecado. Pero ahora vemos que en la vida de piedad está hablando también de vestirnos del nuevo hombre, pero ahora dice en relación no con el pecado, sino en relación con nuestra vida de intimidad y comunión con Dios, agradándole en todo. Hay una gran diferencia. Hay un foco de atención donde se cambia. Esta actitud personal hacia Dios, es lo que llamamos devoción a Dios. Ahora, vamos a llamar a la actitud que tenemos hacia Dios, le vamos a llamar devoción. Pero cuando esta actitud se convierte en acción, le vamos a llamar piedad. Vuelvo a repetir eso. A la actitud de vivir agradando a Dios le vamos a llamar devoción a Dios, pero cuando de esta devoción fluyen aspectos de actuar en nuestra conducta, le vamos a llamar piedad. ¿De dónde fluye la piedad? De la devoción. ¿Y dónde está la devoción? De la comunión con Dios. Así que, pero siempre una devoción en acción es lo que llamamos piedad. Ahora, no se trata simplemente de un sentimiento cálido, emocional, como el que se nos viene cuando cantamos un hermoso himno o algún salmo de adoración. Algunas veces nosotros sentimos esa cálida emoción al escuchar esas palabras, pero tampoco es la devoción a Dios meramente un tiempo privado de lectura bíblica y oración
Esa práctica que solemos llamar devocional en nuestra casa, devocional personal y devocional, eso no es lo que llamamos devoción a Dios. Devoción es una actitud. Y aunque dicha práctica, o sea, los devocionales, es vitalmente importante para una persona devota a Dios, no debemos pensar que eso solamente sea devoción para nosotros. Porque usted puede acercarse a hacer un devocional y no tener devoción a Dios. Porque usted no tiene una actitud correcta para hacer un devocional. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Así que la devoción no es una actividad, sino una actitud hacia Dios. Ahora, usted dirá, bueno, la actitud, pero ¿cuáles actitudes? Bueno, 3 actitudes que debemos tener. Si realmente estamos haciendo el devocional, realmente somos personas devotas a Dios, bueno, 3 aspectos, 3 elementos esenciales para ser una persona devota a Dios. Primero, temor a Dios, amor a Dios y deseos por Dios. O sea, cuando hacemos cualquier actividad y nos acercamos a un medio de gracia, debemos hacerlo con el temor que tenemos, reverencia y respeto al Dios a quien estamos orando o al Dios a quien estamos leyendo a través de la Biblia, o cuando estamos cantando un himno, estamos cantando con temor. Hermano, no es esa canción irreverente cuando nosotros solamente cantamos y pronunciamos letras, pero no hay temor ni entendimiento. Hermanos, no hay sabiduría, entonces esa persona no lo está haciendo con una actitud correcta. Esa persona no es devota, porque si fuera devota tendría temor a Dios al hacer lo que está haciendo. Al saber que esa persona está delante de Dios, que los ojos de Dios están delante y que Él conoce las intenciones del corazón al hacer lo que está haciendo. Y en segundo lugar, el amor a Dios, hermanos. Todo lo que hacemos es, Señor, lo hacemos porque te amamos. Porque lo que nos mueve es amor. La Biblia dice que si todo lo hacemos, si predicáramos como un ángel, si lleváramos montañas y no tenemos amor, nada somos. Debe haber amor y, hermanos, no debe faltar este elemento. Si somos devotos, no solamente temeremos a Dios, sino que también amaremos a Dios. Y estas 2 cosas producen el deseo de Dios. Y esto, aunque estos 3 elementos los vamos a enseñar en la próxima predicación, estaremos enfocándonos en esto, pero hoy solamente lo hablaré muy brevemente. Entonces, veremos estos 3 elementos en detalles por separado en nuestra próxima enseñanza. Pero me limitaré por ahora a decir que estos 3 elementos en cuestión tienen su centro de atención ¿en quién? Dios. La devoción a Dios en acción o piedad. Otra vez, vamos a familiarizarnos con esto. La devoción a Dios en acción es piedad. Pero para que haya acción, tiene que brotar de la actitud. O sea, si no hay temor a Dios, si no hay amor a Dios, si no hay deseos por Dios, de esa actividad no puede brotar una conducta piadosa, una conducta que agrada a Dios, porque es de ahí donde brota lo que es agradable a Dios. Es una disciplina, es un ejercicio enfocado en Dios, y de esta manera esta actitud hacia Dios proviene el carácter y la conducta que consideramos piadoso. Porque, por ejemplo, usted dirá, bueno, porque yo estoy luchando y no soy como cristiano, yo debería ser más temeroso, pero ¿por qué? Porque no estamos caminando con el Señor como deberíamos caminar. Es decir, no puede producirse en nosotros una vida de piedad a menos que estemos dedicados a Dios, a que seamos devotos de Dios, a que tengamos una actitud correcta de temor, amor y deseos por Él. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros aún para orar por los alimentos, el Señor bendice los alimentos? Amén. Pero hermanos, ¿hubo temor allí? ¿Hubo amor por lo que Dios nos ha dado? ¿Hubo deseos por Dios, por si es la fuente de nuestra bendición y todo? Muchas veces tratamos de cultivar una conducta y un carácter cristiano sin tomarnos el tiempo para hacer lo propio con una devoción centrada en Dios. Intentamos agradar a Dios sin dedicar tiempo a caminar con Él. Mire, vuelvo a repetir esto. Nosotros intentamos agradar a Dios sin dedicar tiempo a caminar con Él y a cultivar una relación con Él. No podemos agradarlo si no intentamos caminar y cultivar una intimidad con el Señor. Esto es imposible. El teólogo puritano inglés William Law, en su libro
que se llama así, un llamado a una vida de devoción y santidad, presenta la exégesis de los requisitos de una vida devota a Dios. Él utiliza la palabra devoción en un sentido más amplio, que abarca todo lo que incluye la piedad, tanto las acciones como las actitudes. Él lo abarca todo. Recuerden que nosotros las acciones le llamamos como piedad y a las actitudes le llamamos devoción a Dios. Pero la devoción a Dios, esas actitudes, cuando se ponen en acción, se llaman piedad. Así que dice él, la devoción significa una vida entregada a Dios. Es pues un hombre devoto, piadoso, quien vive ya no según su propia voluntad o según el espíritu del mundo, sino según la voluntad de Dios. O sea que esa persona se acerca a Dios con temor de querer hacer la voluntad y con amor de cumplir los mandamientos de Dios. Sigue diciendo Lau, dice que quien considera a Dios en todo, quien sirve a Dios en todo, quien en todas las facetas de su vida diaria, en las facetas de la piedad, todo lo hace en nombre de Dios y según las leyes que son conforme a su gloria. Él busca la manera como Dios sea más glorificado. Y aquí en la descripción que hace la persona devota a Dios, esa persona, de la persona que es devota a Dios, la piedad cubre la totalidad de la vida de esta persona. Nada queda fuera de ella. ¿Se acuerda que decíamos que la piedad para todo aprovecha? Pues eso que para todo aprovecha significa que abarca también todas las áreas de la vida, porque trae provecho para todas las áreas de nuestra vida. Dios es el centro de nuestros pensamientos y sus deberes más ordinarios los lleva a cabo teniendo por objetivo ¿qué? La gloria de Dios. Como lo expresó el apóstol Pablo en los Corintios, 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Ahora, ¿usted cómo puede comer para la gloria de Dios? Simplemente, hermanos, si no hay temor, si no hay amor y deseos por Dios, no hay eso. No está buscando la gloria de Dios. Y es evidente, hermanos, que semejante estilo de vida centrado en Dios no se puede desarrollar y mantener sin un sólido fundamento de devoción. ¿Queremos vivir vidas piadosas? Debemos tener devoción a Dios. Solo una fuerte relación personal con Dios viviente puede cuidar de que este compromiso no se convierta en algo opresivo y legalista. ¿Sabe, hermanos? Si quizás a una persona los mandamientos de Dios se le han vuelto gravosos, muchas veces no es porque no sea cristiano, es porque no está cultivando una vida de comunión con Él, porque no está, hermanos, y es la regla y lo que esperamos, hermanos. Si usted realmente busca al Señor de todo corazón, ¿sabe qué es lo que brotará? Que las cosas de Dios cobrarán más deseo por ellas. Es decir, si tememos a Dios y amamos a Dios en esas cosas, va a haber más deseo por esas cosas que Dios nos da. Por eso es que decía el apóstol Juan, escribe en su primera carta en capítulo 5, versículo 3, dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Pero para quién? Para los que son piadosos. Una vida piadosa no es fatigosa. Pero esto es verdad solo si la persona mantiene en primer lugar la devoción a Dios. Así que, hermanos, la devoción a Dios es entonces la fuente del carácter piadoso. Y esta devoción constituye la única motivación para la vida cristiana que a Dios le agrada. Es decir, hermanos, si esa fuente está seca, no va a haber vida piadosa, no se va a formar en nosotros un carácter piadoso. ¿Quién puede extraer aguas de una fuente seca? Ninguno. Por eso esta devoción constituye la única motivación para la vida cristiana que a Dios le agrada. Y tal motivación hace distinción entre la persona devota de la persona moral. Hay personas que son moralistas. Simplemente ellos buscan ser buenos delante de los demás, pero delante de Dios son desagradables. O de la persona benévola, o de la persona entusiasta. No, la persona devota, hermanos, de Dios es moral, benévola, entusiasta, y dice, a causa de su devoción a Él y su vida adquiere una nueva dimensión que refleja el sello de Dios. Y yo creo que, hermanos, es triste que muchos cristianos no tengan esta obra de piedad rodeándolos. Uno nota esto en la forma en que oran, en la forma en que escuchan una predicación. Pueden poseer muchos talentos y ser
simpáticos tal vez, o también estar muy ocupados en la obra del Señor y aún así quizás tener un éxito aparente en algún campo del servicio cristiano y sin embargo no ser devotos a Dios. Y puede que estén dedicados a una visión y a un ministerio o una reputación como cristianos, pero no están dedicados a Dios. No lo hacen por Dios, lo hacen por bien, buscar fama, buscar llamar la atención de otros, o quizá, de hermanos, mostrarse como alguien que no es realmente piadoso. Así que la devoción a Dios es más que el carácter cristiano. ¿Qué es? El carácter cristiano surge de la devoción a Dios, pero también es cierto que la devoción a Dios siempre resulta del carácter piadoso. Así que cuando veamos, hermanos, para terminar, cuando veamos estos tres elementos esenciales de la devoción, en nuestra próxima enseñanza veremos que todos estos elementos deben encontrar su expresión individual y colectiva en una vida que agrada a Dios. Entonces, ¿qué pues? Para concluir, ¿qué pues entonces es la piedad? Bueno, es aquella devoción a Dios que tiene como resultado una vida que agrada a Dios. En las primeras tres enseñanzas de esta serie nos concentraremos en la devoción y trataremos de entender en qué consiste, hermanos, y por qué produce un carácter cristiano en la persona. Pero no debemos perder de vista que la devoción a Dios es la fuente principal del carácter cristiano y el único fundamento sobre el cual dicho carácter puede construirse con éxito. Es decir, no podemos ser piadosos a menos que seamos devotos a Dios, que tengamos una actitud de amor, o de temor, de amor y de deseos y anhelos por el Señor.